Bueno gente, como todos ustedes saben, la próxima pelea para el título, para el cinturón directamente de las 135 libras ya tiene nombre, ya tiene pies y tiene cabeza. Y me refiero a que se va a estar enfrentando Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili. Una pelea que ya de por sí sabíamos que iba a ocurrir desde que ocurrió aquella pelea contra, por ejemplo, Aljamain Sterling. Me refiero a Sean O'Malley contra Aljamain Sterling, donde Sean O'Malley logró coronarse como campeón indiscutido de esta división, porque hubo todo ese roce, lo de la chaqueta, etcétera. Aparte que evidentemente Merab Dvalishvili estaba detrás en la fila, directamente detrás. A pesar de todo eso, no le dieron la oportunidad titular directa en aquel momento. Prefirieron la UFC, los matchmakers y todo esto. Incluso el mismo Sean O'Malley prefirió aceptar una pelea, por ejemplo, contra Chito Vera antes de contra Merab Dvalishvili, porque evidentemente el que estaba siguiente a la fila era Merab. Sin embargo, después de no haber aceptado esa pelea contra Aljamain Sterling, recuerden que pues a Merab Dvalishvili, después de que le ganó a Pearl Jam, le dijeron si quería enfrentarse directamente a Sterling. Pero como todos ustedes saben, Aljamain Sterling y Merab Dvalishvili son compañeros de entrenamiento, son dos personajes que a pesar de las cosas, a pesar de todo, pues se quieren mucho, tienen cierto aprecio entre sí. Entonces se quieren como una especie, tienen una especie de hermandad, ¿no? Se quieren como una especie de amigos casi hermanos, por lo tanto no se quieren enfrentar entre ellos. Y Merab Dvalishvili en su momento rechazó esa oportunidad titular porque no quería enfrentarse directamente a su compañero de trabajo, su compañero de entrenamiento, su hermano, pudiéramos decir prácticamente. Entonces la UFC, como reprimenda, simplemente lo dejó de lado. Prefirió poner un tipo que estaba en el top 6 en aquel momento, y me refiero a Chito Vera, antes de ponerlo a él, que estaba prácticamente delante de la fila, que estaba en el número 1 de la fila, o número 2 en aquel momento. Aljamain Sterling estaba como número 1. Entonces ahora resulta que le dan la oportunidad titular. Ya no tiene escapatoria a Sean O'Malley, ya no tiene escapatoria a la UFC. Tienen que sí o sí darle esa oportunidad titular. Evidentemente después de 10 victorias consecutivas tienen que darle la oportunidad titular. Es algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con Belal Muhammad en la división de las 170 libras. Es una realidad. Un tipo que realmente la UFC no quiere ponerlo en esos lugares, no quiere que se enfrente a los campeones, nada por el estilo. Número 1, porque es un tipo que no vende mucho, al igual que Merab Dvalishvili, no es el tipo que venda más ni nada por el estilo. Ha tomado cierta notoriedad después de los últimos nombres a los cuales le ha ganado y con la facilidad con las cuales les ganó también. Me refiero a José Aldo, me refiero a Pearl Jam, me refiero a Henry Cejudo. Y todo el trash talk, todo el beef que pudiéramos ver mediante las redes sociales, las bromas, etcétera, que el mismo Merab Dvalishvili se ha encargado de hacer contra Sean O'Malley. Por lo tanto, toda esta especie de cosa, toda esta especie, digamos, de rifirrafe entre las redes sociales con Sean O'Malley, todo lo que ocurrió con Henry Cejudo, las peleas con Pearl Jam, con José Aldo y todo esto, pues han puesto de cierto modo a lo que es la figura de Merab Dvalishvili en el ojo público. Es un tipo que ha ganado cierta popularidad. Sin embargo, sigue siendo un tipo que la UFC no lo quiere especialmente. Algo parecido, como ya les digo, a lo que pasa con Belal Muhammad. ¿Y por qué? Si vemos el palmarés ahora mismo que tiene directamente Merab Dvalishvili dentro de la UFC, pues tiene 12 peleas, de las cuales las primeras 2 las perdió. Una de ellas la perdió por una sumisión. Luego de esas 2 derrotas consecutivas que almacenó dentro de su palmarés al principio de su carrera dentro de la UFC, se dedicó a ganar, se dedicó a tener victorias. Pero la mayoría de estas victorias no son por finalizaciones, son por decisiones unánimes. Solamente tiene una finalización, fue contra Marlon Moraes, y no fue una sumisión, que es supuestamente donde pensaríamos que tiene como el extra o la maestría directamente, sino que fue una finalización por golpes, una finalización, ¿no?, por puños, en una pelea que, por cierto, se le complicó bastante, digamos, a Merab Dvalishvili en los primeros asaltos. Ahora bien, si ven todo ese récord de victorias por decisiones unánimes, peleas que la mayoría de ellas llegan evidentemente al tercer asalto, por lo tanto es un tipo que si tiene muy buen cardio y todo esto, pero las peleas llegan a ser, entre comillas, un poco aburridas. Las últimas, desde mi punto de vista, las últimas peleas que vi por parte de Merab Dvalishvili, pues no fueron del todo aburridas, fueron peleas bastante interesantes. Incluso contra Henry Cejudo me llamó poderosamente la atención porque pues Merab Dvalishvili derribó a un campeón olímpico, lo derribaba una y otra vez y lo controlaba en el suelo. Pero es precisamente este el problema que tiene este tipo de peleadores, que tienen una maestría en lo que es la lucha, pero es que se basan prácticamente todo su juego en esto, en derribarte y en controlarte. Como ya les digo, Merab Dvalishvili
ha ganado cierta popularidad, pero no es lo suficiente como para que la UFC esté encantada porque tenga esta oportunidad titular. Se la dio en su momento contra Aljamain Sterling, digamos que para quitarse del medio a uno de los dos no pudieron, él no la aceptó, Aljamain Sterling tampoco la quería evidentemente, pero ahora no tienen otra opción, va a enfrentarse a una de las gallinitas de los huevos de oro que actualmente tiene la UFC. Si gana Merab-Dvalishvili, ¿qué puede pasar en esta división? ¿Es que se estancaría la división? Desde mi punto de vista, no, creo que serían siguiendo diferentes peleas desde mi punto de vista interesantes también, porque está por ahí Umar Nurmagomedov que está pisando bastante fuerte y que sería un enfrentamiento interesante, porque un enfrentamiento por ejemplo entre Merab-Dvalishvili y Umar Nurmagomedov sería un enfrentamiento que se terminaría dando en el striking, porque son dos peleadores que son genios, que son maestros en lo que es el juego de suelo y que por lo tanto se anularían y de esta forma llegarían la pelea de pie. Creo que una pelea también de Merab contra Chito Vera, creo que la ganaría Merab con bastante facilidad. Si ponemos a Cory Sandhagen también, creo que es otra pelea que Merab-Dvalishvili la tendría bastante fácil, entre comillas, porque a pesar del buen desempeño que ha hecho Cory Sandhagen a lo largo de sus peleas, o por lo menos en las últimas peleas que ha tenido, incluso en esta última contra Umar Nurmagomedov, mostró un desempeño bastante bueno en lo que era su defensa contra derribo y también su defensa en general en el suelo. Sin embargo, esto no fue suficiente para parar los embates de Umar Nurmagomedov. Ahora bien, me encantaría ver a Merab-Dvalishvili ganándole a un tipo como Sean O'Malley, porque número uno tomaría cierta popularidad extra, una más aún de la que ya está ganando poco a poco. Como ya les digo, no es el tipo más querido por la afición, ni más querido por la UFC, ni nada por el estilo, pero poco a poco está ganándose ese lugar en cuanto a la afición se refiere. Y si le ganara a un tipo como Sean O'Malley y le diera la oportunidad a Umar Nurmagomedov, que es muy probable que esa sea la siguiente oportunidad titular, sea el siguiente contendiente al título, pues sería bastante interesante, porque ya existe entre Merab-Dvalishvili y Umar Nurmagomedov cierto beef. Recientemente salió Merab a hablar un poco, a dar ciertas declaraciones mediante las redes sociales, donde dijo que Umar Nurmagomedov tenía esta oportunidad o estaba en un punto bastante privilegiado dentro de su carrera por el apellido que él tiene, porque es familiar de, por ejemplo, Khabib Nurmagomedov, y que por esta razón pues Umar ha tenido esta oportunidad, ha tenido estos beneficios por parte de la UFC. No ha tenido que escalar montañas, no ha tenido que enfrentarse a ningún prácticamente top 5 de la división, exceptuando evidentemente ahora mismo a Cory Sandhagen, pero fuera de Cory Sandhagen no se ha enfrentado absolutamente a nadie. Ha ganado sus peleas, algunas por finalizaciones, otras por decisiones unánimes, pero a fin de cuentas esta es la única pelea real o fuerte que ha tenido Umar Nurmagomedov, y que de esta forma evidentemente la UFC simplemente lo está impulsando a que llegue fácilmente a esa oportunidad titular. En palabras de Merab-Dvalishvili, pues algo parecido a lo que hicieron con O'Malley, por ejemplo, y pues que personajes como Sterling, personajes como él mismo han tenido que nadar, han tenido que remar muchísimo para llegar hasta este punto donde tienen una oportunidad titular. Sterling tuvo su oportunidad, la aprovechó, ganó en múltiples ocasiones, y ahora mismo pues la oportunidad la tiene precisamente Merab-Dvalishvili. ¿La quiere aprovechar al 100%? Sí, pero ha tenido un largo recorrido para llegar hasta ese punto, y evidentemente después de esas declaraciones Umar Nurmagomedov no se quedó callado y también respondió. Le dijo que personajes por ejemplo como Pearl Jam habían llegado al título solamente con 6 peleas, otro O'Malley llegó al título con apenas 4 peleas, y así sucesivamente, que pues Merab-Dvalishvili tenía que callarse un poco la boca, tenía que controlarse y concentrarse en la próxima pelea que él tiene, porque realmente la UFC le había propuesto una pelea titular el año pasado y Merab-Dvalishvili simplemente no la quiso aprovechar. Aquí yo tengo cierto recelo, ¿no? Porque por un lado tiene razón en parte lo que está diciendo Umar, porque realmente la UFC le ofreció esa oportunidad titular, pero era un arma de doble filo. Evidentemente la UFC quería quitarse del medio o al Aljamain Sterling o mismo a Merab-Dvalishvili. Como ya les digo, son dos peleadores que pues no son tan queridos, no son especialmente queridos por parte de la UFC ni por parte de los matchmakers. Sin embargo, pues ahora mismo, como ya les digo, la afición está tomando cierto cariño, por lo menos mediante las redes sociales me he estado dando cuenta de esto. La UFC no lo quiere, pero la afición de cierto modo le está agarrando algún cariño, diríamos, a Merab-Dvalishvili. Como ya les digo, ya sea por el beef que tiene con Sean O'Malley, por el beef en su momento con Henry Cejudo, por las últimas peleas que tuvo, no lo sé, no sé si por las bromas que está haciendo Merab-Dvalishvili, pero está tomando cierta notoriedad mediante las redes sociales, y esto es bueno para su carrera. Esto es bueno para estar dentro de la UFC y sobre todo estar peleando por una oportunidad titular, porque esto te puede llevar a otros puntos. Evidentemente, pues Merab-Dvalishvili
tiene que resolver este problema con Sean O'Malley, tiene que resolver esta oportunidad titular que le ha sido bastante esquiva evidentemente, pero al mismo tiempo pues tiene este otro encuentro que pudiera ser sumamente interesante con Umar Nurmagomedov. Como ya les digo, entre ellos dos se está sembrando el beef, se está sembrando la controversia. Umar Nurmagomedov les respondió, como ya les digo, de esa forma. Sin embargo, pues Meradvashvili dice que siente mucho respeto por él, es un buen peleador, pero que al mismo tiempo la UFC está haciendo cosas, por ejemplo, que no hizo con él en ese caso. Hay que ver qué ocurre evidentemente contra Sean O'Malley, pero una pelea sumamente interesante desde mi punto de vista sería Meradvashvili contra Umar Nurmagomedov. Sería una pelea sumamente interesante y sobre todo por todo este beef que se ha estado generando mediante las redes sociales con todos ellos. Así que nada gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.